El país se encuentra en medio de un nuevo episodio de zozobra. La posibilidad de que la investigación que hace el Consejo Nacional Electoral sobre los topes de la campaña Petro Presidente 2022 conduzca a una sanción contra el mandatario e incluso consecuencias penales contra miembros de su equipo. El presidente Petro asegura que el Consejo Nacional Electoral no tiene esa competencia constitucional, mientras que insiste en que todo esto hace parte de un golpe de Estado que se fragúa en su contra. Entre tanto, la investigación parece desacelerarse en medio de impedimentos y de la reincorporación de un magistrado a ese consejo que podría desequilibrar la balanza en una eventual votación. Hoy es martes 17 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de las últimas horas. La Cámara de Representantes aprobó la proposición que pide al gobierno Petro reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Esta proposición fue presentada por el representante Andrés Forero del Partido Centro Democrático con una votación de 83 por el sí y 27 por el no. Entre tanto, González permanece en España con su asilo político desde que huyó de Venezuela hace algunos días. Los actuales incendios forestales que se presentan en el país ya habrían consumido 12.000 hectáreas en territorio colombiano. Así lo dijo el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, quien además asegura que el apoyo aéreo no es tanto como el que se busca, como el que se necesita. Las llamas ya han arrasado con una extensión similar a la que podría ser equivalente a la ciudad de Tunja. En medio de toda la tensión que se vive por el sistema eléctrico en la costa Caribe, sobre el que ha puesto la lupa el gobierno nacional, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que este costo del kilovatio en las tarifas de lo que se le cobra a los ciudadanos, que es un cobro por opción tarifaria, se va a reducir de entre un 20 y un 25% de su valor actual. Este descuento empezará a regir a partir del mes de octubre. Recordemos que esto se ha convertido en todo un tema nacional, que el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha hecho, por ejemplo, comparaciones de la situación actual de la compañía con la que afrontó en su momento Electricaribe, y además que en ese momento Electricaribe tuvo que ser intervenida. Eso en noviembre de 2016, a lo que la empresa había reaccionado. Además, recientemente esta empresa fue víctima de un ciberataque que ocasionó que los recibos no se pudieran emitir. Por ende, empieza a normalizarse la situación con ARE en la costa Caribe. Lo último que se supo acerca del Consejo Nacional Electoral es que este lunes decidió aplazar la votación para decidir si abre o no la investigación formal contra la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022, aplazamiento que tomará alrededor de 2 semanas de la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. Además, de entrada ya la defensa del presidente dice que no acatará decisión alguna del Consejo Nacional sobre esa investigación de violación de topes electorales. Sin embargo, acoge esto también a Ricardo Roa, el gerente de campaña. ¿Cómo entender la posición del gobierno? ¿Qué es lo que está ocurriendo al interior del Consejo Nacional Electoral? ¿Y por qué, después de anunciar lo que anunció, congela la decisión de investigar? Juan Pablo Penagos, de la redacción Política del Tiempo. Carlos, muchas gracias por la invitación. Y sí, como tú dices, este lunes 16 de septiembre, a pesar de que había mucha expectativa y tensiones previas por declaraciones del presidente respecto a la sesión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, pues la discusión se pospuso de nuevo y no habrá una decisión de fondo al menos hasta el 30 de septiembre, incluso se puede alargar mucho más. ¿Y esto significa que da los tiempos, por ejemplo, para investigar al presidente o a la gente de campaña del presidente? Bueno, Carlos, por esta demora, lo primero que hay que explicarle a la gente es que esta vez
se hizo una rotación de 2 semanas para que la magistrada del Pacto Histórico, Alba Lucía Velázquez, pueda ver el caso y pronunciarse, ya que estuvo incapacitada, recién se reincorporó el 13 de septiembre y no había podido hacer una revisión oficial de la ponencia. Entonces, esto hace que la próxima sesión sea el 30 de septiembre. Ahora bien, hay que sumarle que a ese aplazamiento podría sumarse otro si se da la resolución del regreso del magistrado Altus Baquero a la sala plena del Consejo Nacional Electoral, ya que el Consejo de Estado había anulado su elección, pero la Corte Constitucional lo restituyó, pero la directiva del CNE todavía no ha dado la directriz para reintegrarlo oficialmente. Si se llega a reintegrar, esto podría demorar más las cosas y extender una decisión por otras 2 semanas más. O sea, hablamos de que ya entramos hasta mediados de octubre. Y bueno, pues esta demora en la toma de decisión para tan solo confirmar si se abre o no una investigación formal a la campaña del presidente, pues ya comienza a despertar fantasmas en cuanto a la caducidad del proceso, que es ya la pregunta que me estabas comentando, y es que el ordenamiento colombiano sí fija un tiempo máximo de 3 años para sancionar temas administrativos, que es lo que puede hacer el CNE en el caso de la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales. Entonces, como las elecciones fueron el 29 de mayo en primera vuelta y el 19 de junio en segunda vuelta, pues tienen hasta dichas fechas en el 2025 para proceder a todas las fases que tiene el proceso en primera instancia, o si no, el caso queda automáticamente archivado. Y entonces a estas demoras hay que sumarle una tercera, y que son los recursos que han presentado desde el Ejecutivo, la defensa del presidente, por el supuesto choque de competencias que hay en el proceso. Empecemos por varios de esos detalles. Uno es quién es Altus Baquero y qué representa dentro de las cuentas entre los magistrados. Bueno, Altus Baqueros es magistrado por el Partido Liberal, y porque es muy importante definir si va a regresar o no, pues es que son 9 magistrados los que componen la sala plena del Consejo Nacional Electoral, y las decisiones del CNE requieren una mayoría de 2/3 partes, es decir, son necesarios 6 votos para que la ponencia en este caso sea aprobada. Sin la presencia de Altus Baquero, no habría mayoría y habría que acudir a conjueces, porque la votación en el papel, Carlos, está con 5 votos a favor de la ponencia y 3 votos a favor del gobierno. O sea, 5 contra 3, no habría una mayoría de 2/3 partes, entonces habría que acudir a conjueces. Por eso el regreso del magistrado Altus Baquero puede ser importante en ese sentido. No está solo el tema de las cuentas de tiempo, sino entonces también las cuentas de los posibles votos. Empieza a flaquear la iniciativa de Álvaro Hernán Prada y de los magistrados que están llevando la ponencia. Pues bueno, Carlos, al menos tiene varios obstáculos en el camino, tan solo para decidir si se aprueba esa ponencia y se abre una investigación formal, por esto que veníamos comentando primero. Y si tenemos en cuenta los recursos presentados por la defensa del presidente Gustavo Petro, en lo que tiene que ver con las decisiones del Consejo de Estado frente a las competencias que tiene el Consejo Nacional Electoral, pues también el proceso se podría dilatar mucho más, y la sala plena del CNE tiene hasta mayo, junio de 2025 para abrir el proceso e instalar pues todas las acciones pertinentes en su competencia. Si no, se puede llegar a archivar el caso del presidente y de su campaña, el caso de su campaña. Bueno, y lo otro es seguramente lo que reclama el mismo presidente, y es el hecho de resolver si tiene o no competencia constitucional. El presidente insiste en que no hay una competencia constitucional y que esto no lo puede resolver el Consejo Nacional Electoral.
Bueno, ese es el gran debate en el que nos ha metido el presidente y pues hay que decir que es bastante espinoso, hay bastantes eh, versiones encontradas, pero bueno, lo que sucede en últimas para explicar a la gente es que el presidente alega que se está violando su fuero presidencial, que es la protección constitucional y legal de la que goza el presidente de la República en ejercicio de sus funciones, que lo hace inmune a ciertas acciones administrativas. Pero ¿qué pasa? Según la Constitución, el Consejo Nacional Electoral puede investigar y sancionar campañas presidenciales por infracciones electorales, como violaciones de topes o gastos o financiamiento ilícito de campañas. Entonces, en este caso, Carlos, pues el presidente directamente solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Esto qué quiere decir? Que sea cual sea la decisión del Consejo Nacional Electoral, la situación del presidente Gustavo Petro, que en últimas nos referimos a si se queda o si tiene que salir de su cargo, se define únicamente con una investigación de la Comisión de Acusaciones, y si procede a una eventual acusación, se pasaría a una votación de la Cámara de Representantes en pleno. Pero bueno, esto es un proceso que podría tardar años en una corporación en la que además el gobierno de Gustavo Petro ha demostrado que tiene las mayorías, ya que ahí pasó la reforma pensional hace poco y la reforma tributaria. Bueno, el gobierno ha demostrado tener mayorías en la Cámara de Representantes. Igualmente es algo que podría tardar muchos años en resolverse. Eso en cuanto al presidente Gustavo Petro, pero entonces aquí también está el nombre de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y quien fue presidente de campaña o gerente de campaña de Petro presidente. En el caso de Ricardo Roa, que no tiene ese fuero, ¿cómo sería el asunto? Bueno, en el caso del presidente de Ecopetrol, Carlos, pues si el Consejo Nacional Electoral llega a formular cargos y a definir que se violaron los topes, pues al final el tema pasaría a ser algo más penal, y eso no significaría que el presidente de Ecopetrol tenga que salir del cargo. Eso ya lo tendría que definir el gobierno, el presidente de la República, y pues se trataría de un tema, de una prueba de fuego, una papa caliente para el gobierno. Si el CNE termina formulando los cargos, tendría que definir qué pasa con Ricardo Roa, que fue el gerente de la campaña. De acuerdo. ¿Qué viene ahora en el escenario, Juan Pablo? Es decir, en lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Entiendo que hay una posibilidad incluso de descartar el continuar con el caso, ¿no? Sí, es así. Se avecina el fantasma de la caducidad del proceso, porque ya se aplazó 2 semanas para que la magistrada Alba Lucía Velázquez revise el caso. Si llega a regresar al TUS Vaquero, el proceso, es decir, el tiempo necesario para poder estudiarlo, se aplazaría la decisión 2 semanas más. Y hay que tener en cuenta que la defensa del presidente Gustavo Petro ha interpuesto unos recursos de nulidad y aclaración a unas decisiones del Consejo de Estado en la que se ratificó la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña del presidente. Es decir, esto puede apuntar a que no va a haber una decisión de fondo en el corto plazo, y se puede llegar a extender e incluso llegar al límite de los tiempos que tiene el CNE para hacer esta investigación, que es hasta junio de 2025, o si no, se puede llegar a archivar el caso del presidente Gustavo Petro, el de la campaña del presidente Gustavo Petro, como ya sucediera en su momento con la de Iván Duque y la de Juan Manuel Santos. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Mi nombre es Carlos Solana.
Podcast El Tiempo.